De nuevo, espero que hayan tenido una buena semana, un buen día o siquiera un buen momento. Y quiero comentarles un poquito acerca de este video. En realidad vamos a dividirlo por series porque este tema de los vínculos, de las relaciones es muy amplio. Y hay tantas situaciones que llegamos a vivir en una relación de pareja, en una relación de amistad o en una relación familiar que a veces necesitamos ciertas estrategias, consejos, herramientas que nos ayuden a saber cómo navegar en este mundo sociable en el que no estamos solos, donde convivimos, donde creamos vínculos fuertes con las personas y que eso conlleva también aprender nuevas cosas en el proceso. Pero para no dilatar más el tema, vamos a empezar con cómo hacer amigos, cómo tener amigos en los 20 o en los 30 o en la edad que estés teniendo. El hecho es que ya no eres un niño o niña y te das cuenta que la manera en la que hacemos amistades ya no es la misma que antes. Antes te hacías amigo de quien se sentó a tu lado en clase, a quien le prestaste un borrador, a quien le gustaba el mismo tipo de programa que tú y se sentía sencillo, se sentía casi natural hacer amistades, no había como esta sensación de me va a rechazar, o coincidimos, o realmente quiere ser mi amigo. Era casi como hasta una imposición de, ok, nos sentamos juntos, algo va a construirse ahí, o ok, me caes bien, te quiero como amigo y ya somos amigos. Entonces, eso es algo que ha cambiado a medida que crecemos y nos damos cuenta cuando se nos dificulta hacer amistades, cuando sentimos que ya se acabó el tiempo para hacer amistades. Pero aquí viene la buena noticia y es que en la vida todavía hay mucho que aprender, conocer, experimentar y construir. Y parte de esas cosas que conocemos, experimentamos y construimos está la amistad, que podemos llegar a formarla desde que somos niños, desde que estamos en los 20, desde que estamos en los 40 o desde que somos ancianos y estamos construyendo una amistad con alguien en esa edad. Así que primero hay que entender que no hay edad para hacer amistades. No es que ya estoy tarde para eso, que ya todos tienen su grupo de amigos. Sí, la gente puede tener otras amistades, pero eso no significa que no pueda hacer amistades nuevos. La cuestión es que estén dispuestos a abrirse. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque eso es un detalle muy importante con respecto a hacer amistades, el permitirse abrirse. Bien, entonces comenzamos con la primera parte y quiero recordarles que he apuntado todo porque así lo tenemos como una estructura clara. Entender justamente que cuando crecemos, cuando nos volvemos adultos, la vida ya no sigue la misma rutina. Cuando tú estabas en el colegio, tu mundo principal era el colegio. Ahí es donde pasaba todo, donde interactuabas, donde crecías, donde se sentía casi como la segunda casa, ¿verdad? Y luego, cuando llegabas a tu casa, lo que hacías era o hacer tareas o salir a jugar con otros amigos o conectarte a internet para seguir platicando con tus amistades. Y luego al siguiente día podías ver a tu amigo o a tu amiga y conversar. Era como una rutina constante de interacción, por lo que estos lazos eran mucho más fuertes y a la vez era fácil mantener una amistad porque nos veíamos día a día, porque vivíamos y no solamente compartíamos nuestra vida o nos contábamos nuestra vida. Entonces, era diferente, pero el contexto también era distinto. Ahora que crecemos, que pasamos del colegio a la universidad y de la universidad al trabajo, ya no es que convivamos con nuestras amistades en el día a día, porque no siempre vamos a coincidir en el trabajo, incluso en la universidad, con la gente que realmente nosotros apreciamos y queremos como amigos o son nuestros amigos. No siempre vamos a tener el mismo espacio. Y eso nos lleva a alejarnos a veces de las amistades, porque se nos dificulta mantener un vínculo a la distancia, pero también se nos dificulta crear vínculos, porque ya sea que mi único entorno en el presente, además de mi casa, es el trabajo, o
los lugares que frecuento no encuentro personas con las que me llevo bien o se me dificulta hablar con las personas. El hecho es que ya no es el mismo contexto del que teníamos antes cuando éramos niños o adolescentes, pero eso no significa que sea un contexto malo, solamente un contexto diferente. Y esa palabra quiero que se les quede muy en claro, el contexto diferente, porque a veces solemos pensar que algo es malo o que algo es bueno o que el tiempo pasado fue mejor, pero eso tiene que ver mucho con la nostalgia y con la manera en la que tendemos a romantizar el pasado. No siempre fue perfecto el pasado, de hecho es con las experiencias que vamos creando nuevos conocimientos y aprendizajes que nos lleva a tener actitudes más conscientes en el futuro y que hace que nuestra convivencia sea mejor. Entonces, en el futuro y en el presente podemos encontrar también cosas muy atractivas. Y en ellas es entender el contexto en el que estoy presente. Un contexto en el que estoy trabajando y estudiando, en el que mi trabajo me consume casi todo el día, en el que no suelo salir porque a veces se siente un poco inseguro, o diferentes contextos en el que estemos presentes, pero desde el entenderlo y no ignorarlo y no decir, ok, no existe, o pretender que no tiene influencia en tus vínculos. Tiene influencia y no lo vamos a poder cambiar de la noche a la mañana. Entonces no se trata ni de quejarnos ni de estancarnos en lo que vemos, sino más bien buscar las estrategias desde el reconocimiento del contexto a qué podemos hacer en ese contexto. Bien. Ahora que entendemos que el contexto es un poco complejo para hacer amistades, porque no siempre vamos a coincidir con las personas con las que trabajamos o no siempre vamos a frecuentar a las personas que nos caen bien tan seguido. Tú puedes conocer a alguien en un evento y va a ser muy complejo seguir viendo a la misma persona muy seguido, entonces eso nos lleva a tener ciertas dificultades para crear un vínculo, porque a ver, esto es un detalle muy importante, un vínculo requiere de constancia, requiere de interés genuino, requiere de conocernos y a veces el mismo contexto te hace difícil esto. Entonces, siendo conscientes de que el contexto a veces te va a generar esta dificultad, que ya no tienes esa facilidad que tenías cuando eras joven, joven, es cuando tienes que poner tú el esfuerzo en este contexto. Sí, lamentablemente es así. Tenemos que poner un poquito más de nuestro esfuerzo, un poquito más de nuestro interés, porque de por sí el contexto no te lo va a facilitar. Entonces, ese es el primer punto, es qué hacemos nosotros. A veces decimos, no tengo amigos, quiero tener amigos, pero no participamos en eventos o en espacios donde tengamos la oportunidad de hacer nuevas amistades. Pensamos que desde nuestra casa o desde los libros que leemos o las series que vemos vamos a hacer amistades, pero es muy difícil hacer amistades si no interactúas con personas. Entonces hay que tomarse la tarea de interactuar con personas. Incluso si en el proceso conoces personas que no te caen bien, personas con las que no harías amistades, es en este espacio donde interactúo, donde voy a encontrar a personas con las que sí puedo formar una amistad. Pero si de por sí no interactúo en ningún espacio, más allá de conseguir conocer personas que quieran mi vida o no quiera, al final no voy a conocer ninguna porque no estoy interactuando con nadie. Entonces, este es el primer paso, buscar espacios para interactuar. ¿Qué espacios? A ver, aquí hay una lista enorme de espacios, desde espacios que sean un complemento de otra cosa a espacios específicos para socializar o hacer amistades. Desde espacios que puedan ser un complemento, estamos hablando de un taller donde estás aprendiendo algo para tu carrera, un curso o algo que esté relacionado a que a ti te genera cierto placer, por ejemplo, irse de un full day o ir a un evento, a una clase, donde sea más que todo el disfrute para ti y que de paso vas a interactuar con personas ahí. Es decir, un complemento a lo que ya de por sí te llena, que de pronto es un taller de cocina y que a la par estás conociendo personas en ese taller. Entonces ya estás buscando espacios donde interactuar. Pero si no es uno de estos espacios que son un complemento, también hay espacios que son específicamente para socializar, donde hay clubes sociales, hay club de amistades, clubs para socializar. Entonces, hay ciertos espacios en los que podemos participar donde podemos conocer diversas personas. Igual
ahí hay un pequeño detalle, siempre tener un poquito de claridad, que en esos espacios a veces se siente cierta presión a socializar, porque se llaman como espacios para socializar o para hacer amistades. Entonces, ahí es donde vamos a entrar al segundo punto, que es tener claro qué es lo que yo busco en una amistad. Bien, ahora, ¿por qué es tan importante saber qué es lo que yo busco en una amistad? ¿Y por qué es también tan importante saber si lo que yo busco es una amistad o no sentirme solo o que los demás no sepan que estoy solo? ¿Qué es lo que yo realmente busco? ¿Para qué quiero una amistad? ¿Y qué busco en una amistad? Pasa que muchas veces es el miedo lo que nos domina, es el miedo lo que nos hace actuar. Y ese miedo nos puede hacer tomar decisiones un poco apresuradas y a veces peligrosas. ¿A qué me refiero con esto? Que podemos, por el miedo a estar solos, hacer amistad con alguien que me hace daño o que no es bueno para mí o que finalmente no me tiene aprecio y a veces ni respeto, pero por el miedo a estar solo o por la necesidad o por el deseo fuerte de tener amistades, lo acepto. Entonces, es importante que tengamos en claro por qué yo quiero una amistad. Si yo lo que busco es realmente una red de apoyo en mi vida, gente con la que pueda disfrutar, divertirme, un espacio seguro adicional en mi vida, perfecto. Pero, ¿qué busco en una amistad específicamente? De acuerdo, yo quiero hacer amistades por esto, pero ¿qué busco en estas amistades que voy a formar? Busco lealtad, busco sinceridad, busco personas que sean conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor, de las injusticias sociales, busco personas que se diviertan igual que yo, que tengan hábitos saludables o que sean amantes de los animales. ¿Qué es lo que yo busco en las personas y cuáles son mis límites? ¿Cuáles son mis no negociables? ¿Qué cosas realmente yo no puedo hacer amistad con una persona que sea de esta forma? O yo no puedo seguir un vínculo con alguien si esta persona actúa de esa manera contra mí o hacia mí. Entonces, después de tú pensar en, ok, voy a hacer el primer paso, voy a ir a espacios donde pueda interactuar con alguien, voy a salir de mi zona de confort, voy a empezar a ir a eventos, espacios, tengo que tener en claro qué es lo que yo busco en una amistad y por qué quiero una amistad. Tengo en claro si es un miedo a la soledad o si es la necesidad de que los demás sepan que tengo amigos o porque realmente quiero este vínculo fuerte en mi vida. Y asimismo entender qué es lo que busco en una amistad, desde mis valores, mis principios, las cosas que yo valoro más en mi vida y también mis gustos, mis no negociables, mis límites, todo eso tenemos que tenerlo en claro. Y cuando tú tienes claro eso, cuando tú, por ejemplo, tienes claro que tú no harías amistad con alguien que es racista, entonces sabes cuando alguien, por ejemplo, hace bromas que son burlándose de alguien más, entonces tienes en claro con esa persona yo nunca haría amistad, ¿no? O tengo en claro que yo no voy a hacer amistad con alguien que finalmente no me valore o no me respete o no tenga consideración conmigo. Entonces, como yo tengo claro que esto es lo que busco en una amistad, si veo que alguien se acerca por interés, si veo que alguien no está siendo honesto conmigo o ni siquiera me conoce y ya dice que le parezco la persona más cool del mundo. Entonces ya tengo claro que de pronto no voy a estar amistad con esta persona. Entonces tienes que tener en claro qué es lo que tú buscas en una amistad y por qué. El por qué es necesario porque así como les he mencionado te evitas situaciones peligrosas en tu vida donde las personas puedan hacerte daño y tú como tienes miedo a estar solo, te mantienes en esa amistad, te hace daño, pero sigues ahí. Entonces, por favor, hay que siempre tener claro el por qué y qué busco. Y el tercer paso, la tercera estrategia es la más importante para realmente formar un vínculo real, sincero. Y que, aunque no lo crean, es la más costosa, la más difícil y a la que muy pocos se atreven. Y es la vulnerabilidad compartida. Básicamente, en palabras más bellas, abrir tu corazón al otro, permitirlo entrar, no solamente a tu vida, sino a ti. ¿Y por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan compleja? ¿Por qué muy pocos se atreven? Porque muy pocas personas se atreven a ser vulnerables.
porque le tememos a la idea de mostrarnos vulnerables frente al resto, de mostrarles que hay cosas que nos avergüenzan, que nos dan miedo, que nos hacen sentir pequeños en la vida, qué cosas nos ilusionan, qué cosas amamos. Toda esta parte íntima de nosotros es muy difícil compartir, porque también es muy difícil confiar en las personas y abrirte a alguien con la posibilidad de que pueda hacerte daño. No siempre es fácil. Pero lamentablemente, y digo lamentable porque esto hace que finalmente no hagas amistades, lamentablemente es necesario para hacer amistades, abrirse emocionalmente. Porque es cuando nosotros abrimos nuestro corazón que puede conectar con otro corazón. Si nosotros tenemos cerrado nuestro corazón, cerrado nuestra vulnerabilidad, la persona puede abrir su corazón, pero va a chocar con una puerta cerrada. Y tarde o temprano eso va a pesar, porque la persona no va a sentir esa conexión. No digo que a partir del día de mañana vayas y te abras emocionalmente con todo el mundo o con esa persona que quieres hacer amistad, que le cuentes tu mayor secreto. No. Pero poco a poco, un paso por día, un paso pequeño. Permitirte dejar entrar a las personas. Y aquí entra lo más relevante del video. Porque la única forma de hacer amistades es permitirlas entrar y darles la posibilidad de hacerte daño. Lo sé. A uno no le gustaría que en la vida existiera la posibilidad de sufrir, de tener que pasar por un daño o un dolor, pero es algo que está ahí. La posibilidad está presente. Y cuando nosotros dejamos entrar a alguien, la posibilidad se vuelve mucho más cercana a que suceda. Y es eso lo que nos da tanto miedo y precisamente por eso nos da tanta dificultad confiar para parejas, incluso familia y amistades, porque tiene la posibilidad de hacernos daño. ¿Qué persona quiere sufrir? ¿Qué persona quiere pasar por ese dolor de traición, decepción, de querer a alguien que no te valore? Nadie. Pero aquí quiero que entiendas dos cosas. Uno, que no hay garantía. No hay garantía ni de que no te van a hacer sufrir, de que no te van a traicionar, pero tampoco hay garantía de que te van a traicionar. Es esa la verdad. Y lo segundo es que si evitas una, evitas dos. Si evitas que alguien te haga daño, la única forma exacta de evitar que alguien te haga un daño emocional es justamente no abrirte emocionalmente a esa persona. No le das con qué hacerte daño. Pero también te pierdes la oportunidad de hacer entrar algo bueno. Entonces, sí, para hacer entrar lo bueno de formar un vínculo, entra también el riesgo de que ese vínculo te haga daño, que te rompa en cierta forma. Y ahí es donde tú decides. Porque puede que hagas el paso número uno, el paso número dos, pero sin el paso número tres, al final la amistad no se forma, el vínculo no se construye. Y esto es una decisión personal. ¿Qué decides tú? Si dejas entrar a las personas a sabiendas de que existe la posibilidad de que salgas herido o herida, o aceptas y te resignas a no tener amistades para no darle la posibilidad a alguien de hacerte daño. Es una decisión personal, pero es importante entender todo el contexto. Así que con esta reflexión terminamos este video. Espero que les haya gustado, que les haya servido.
como les mencioné en el inicio del video, esto va a ser una serie de capítulos relacionados a los vínculos, desde cómo mantener las amistades, cuándo saber cuándo terminar una amistad, a las relaciones de pareja, familia, todo ello, porque los vínculos son todo eso que tenemos a nuestro alrededor, personas con las que interactuamos en el día a día. Y a veces es importante saber qué podemos hacer o reflexionar sobre ello. Así que espero que les sirva y ya nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, que tengan un buen día, también un buen sueño y sobre todo una vida que puedan apreciar. Hasta luego.